Como comentaban nuestros compañeros, nosotras somos parte del equipo organizador del GICEF 2021 y venimos aquí a hacer una recapitulación muy resumida de lo que ha sucedido hasta ahora. Pues todo comenzó en 2018, en la cuarta edición del GICEF en Bilbao, que nos hacen el paso de estafeta a la Ciudad de México. Y es así como empezamos a trabajar el Instituto Nacional de la Economía Social y el Gobierno de la Ciudad de México desde 2019, reuniones, haciendo un gran equipo para sacar este evento adelante y pues hacerlo como todos nos lo imaginábamos. Llega el 2020, en específico en marzo, ¿no? Todos sabemos qué ocurrió, pandemia mundial, vámonos todos a nuestras casas, pues eventos fuera, ¿no? 0 eventos. Y dentro de esto pues estaba el GICEF 2020. Pues no, después de varias reuniones, de varias pláticas, se define que pues no se va a cancelar el GICEF, sino que se posterga para 2021 y que en paralelo íbamos a tener algunas actividades de manera virtual. En 2020, como muchos ya saben, realizamos alrededor de 52 actividades virtuales todas, como los webinars rumbo al GICEF 2021, el foro global virtual, etcétera. Esto tuvo un alcance de más de 1 millón de personas, ponentes de todos los lugares del mundo y pues que abrió paso a este evento que tenemos el día de hoy y que pues ya no descansamos, seguimos trabajando para que tuviéramos esta semana tan linda, que bueno, para mi opinión es todo un éxito. Muchas gracias, Mar. Pues continuando justo con lo que decía Mariana, tomando el hilo de la pandemia, se pensó en cuál sería la temática de este GICEF 2021. Nosotros vimos entonces que los gobiernos locales eran clave porque toda la economía durante la pandemia retomó esta actividad local. Entonces se decidió que el nombre para este GICEF 2021 fuera Gobiernos Locales y Economía Social, co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva. Para llegar a este foro y para llegar a todas las personas que estamos aquí, lanzamos una convocatoria en febrero de 2021. Tuvimos más de 250 postulaciones de más de 50 o 60 países para que estuvieran aquí sesiones autoorganizadas, sesiones de iniciativas individuales y también invitamos a panelistas, ¿no?, que son clave aquí hablando sobre economía social y solidaria. Y pues aquí estamos en esta semana tan linda de intercambio de experiencias en economía social, tejiendo redes, generando contactos, ¿no?, generando este networking y esta cadena en la que la solidaridad es la que nos va a llevar a un mundo mejor. Y pues dando algunos datos de cómo se vivió, fueron 5 días de jornada, ¿no?, y tuvimos más de 55 sesiones, tomando en cuenta que este GICEF fue el primer foro híbrido. Por lo tanto, en estos días estuvimos 24 horas, o sea, no solo era nuestro programa en México, sino también tuvimos un programa desde Corea en lo virtual. Entonces, también los invitamos a revivir estas sesiones que van a estar disponibles en gicef2021.org, ¿no?, por si se perdieron alguna, por si quieren verse en pantalla y si quieren revivir todas estas sesiones, está increíble que los tengamos ahí. Y en estas 24 horas, en 5 días, tuvimos a 307 panelistas de más de 53 países y aquí en sede, en Ciudad de México, tuvimos a 48 personas que vinieron a platicarnos sobre economía social. Y también cabe señalar las personas que tuvieron aquí la oportunidad de acompañarnos, ¿no?, como participantes presenciales, y fueron 120 personas que estuvieron aquí acompañándonos y les agradecemos mucho que hayan estado aquí al pie del cañón desde muy temprano y durante toda la jornada y en todas nuestras actividades. Claro que sí. El aplauso es para ustedes. Como dice Mariana y Verónica, el GICEF no solamente son organizaciones y son números también, son personas. Encontramos desde un inicio, cuando se planteó traer el GICEF a Ciudad de México, en instituciones públicas, pero también en organismos del sector social, un aliado muy importante.
Y entre uno de esos, pues está obviamente la Fundación Sparkassen, ¿no? Con quien desde 2020 hemos colaborado de manera conjunta y cercana, no solamente en la construcción de contenidos, sino también en la generación de nuevas redes y de nuevas alianzas estratégicas. ¿Esto por qué es importante? Un principio básico de la economía social y solidaria, por supuesto, que es la colaboración. Y sin duda, este foro, estos números, esta historia, ¿no?, de superación, pasar una pandemia, reencontrarnos en este nuevo espacio, en estas nuevas condiciones, quizá no con los números presenciales que quisiéramos, pero sí con todo el espíritu y todas las ganas de construir y contribuir a un mundo mejor e inclusivo, y viendo en la economía social y solidaria una ruta para ello. En 2020 tuvimos más de 1 millón de impactos, ¿no?, de manera virtual, y eso nos auguró un gran éxito. Nos dejaba claro que la problemática, ¿no?, la pandemia, también estaba recrudeciendo pues algunos otros sectores, ¿no?, algunos otros problemas que encontraban en la economía social una posible vía de solución. Tuvimos la participación y representación de los 5 continentes, más de 120 países en 2020, aliados que se sumaron desde el inicio, ya decíamos, la Fundación Sparkassen, tuvimos a la Agencia Española de Cooperación Internacional, a Ecosol, a Cooperativa Tosepan, a Cooperativa Pascual, a la Cámara de Diputados también, al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Iberoamericana Puebla y Ciudad de México, respectivamente, y esto se fue ampliando. Y en 2021 parecía que pues la vida nos jugaba otra tetra y parecía que no podíamos reencontrarnos, pero lo logramos. Y esto fue posible gracias a alianzas muy importantes, tanto con el sector público, social, pero también el privado. Ya nos decían nuestros conductores, Luis Fernando y Paola, pues hay un montón de gente y de instituciones y organizaciones que han estado colaborando con nosotros. Tanto de manera económica o en especie, cada uno de nosotros está aquí en gran medida de esta colaboración y esta creencia de que en conjunto podemos ser más fuertes. En este año sumamos organizaciones internacionales como la OCDE, la la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, CEPAL, pero también se sumaron a nosotros Nodes Vida y Saberes, ¿no?, que es un impulso de economía social, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Bilbao, el Foro Mundial de Economía, RIPES, PEXOL, Eurixe. Y a estos se sumaron también otros aliados, como han podido ver, Telmex, Cooperativa Pascual, el Museo José Luis Cuevas, ¿no?, que nos abrió sus puertas y que prácticamente somos su gran primer evento de mayores magnitudes, ¿no?, y a quien agradecemos habernos recibido y sentirnos como en casa. Pero estos son los números, estas son las historias, estos son los aliados. Sin embargo, una parte importante para nosotros es saber también ustedes cómo pueden recapitular, qué pueden decir de este foro. Así que nos vamos a tomar el atrevimiento de ir a sus lugares para preguntarles qué han aprendido, si pudieran describir, ¿no?, respecto al foro, en términos de su día favorito, qué fue la mayor enseñanza, a quién conocieron también, con quién contactaron, porque la economía social es eso, es aprender a contactar para reconstruir unos nuevos caminos. Así que vamos con ustedes. Venimos aquí con una persona que ha estado muy participativa, que la hemos tenido. Por favor, ponte de pie. Dinos su nombre, de dónde vienes y qué te ha parecido GISEF 2021. ¿Cuál es la mayor experiencia y el mayor aprendizaje que te llevas? Gracias. Ahora sí que buenas tardes. Mi nombre es Marisol Hernández. Soy de Solfege Delusion. Es una cooperativa de eventos sociales y pues me llevo mucho aprendizaje, mucho que estudiar y como experiencia pues
que nos hace falta mucho conocimiento, por lo menos a mí. Tengo que informarme, esa es mi opinión, hay que informarse de todos los apoyos, todo esto que hacen, que trabajan y pues que uno puede colaborar. Y pues yo feliz de poder contribuir con la economía. Muchísimas gracias. Vamos del otro lado para ver a quién tenemos. Mar. Aquí tenemos a mi compañero. Hola, yo soy Ángel, mucho gusto. Hola Ángel, ¿qué te ha parecido el GICEF hasta ahora? Cuéntanos. Pues honestamente ha sido una experiencia muy reveladora, creo, porque ha significado la suma de varias formas de pensar, ¿no? Y de varias formas de hacer economía social, y creo que nos ha permitido conocer diferentes perspectivas desde cómo las empresas de la economía social y sus diferentes actores, pero sobre todo cómo las personas podemos generar interconexión y generar alianzas que nos permitan pues erradicar problemáticas multifactoriales que vive la humanidad, ¿no? Entonces creo que el foro ha sido un gran impulso y ha visibilizado cómo la capacidad humana de organizarnos y tener un fin común nos puede permitir resolver problemas muy complejos. Muchas gracias, Ángel. Ahora vamos con mi compañera Verónica. Hola, bueno, ¿a quién tenemos por acá? Teresa Rojo. Bueno, Teresa, cuéntanos, ¿cómo has vivido el GICEF y qué te llevas de esta experiencia? Gracias. Pues me parece que es un crisol. Ha sido un foro que ha dado luz a muchas rutas. Conocer la experiencia de la economía social en tantos países y desde tantas miradas. Yo trabajo con cooperativas desde hace 20 años. Hemos encontrado algunas formas de caminar, pero siempre conocer otras maneras de resolver, pues te suma, ¿no? Y me parece que el GICEF ha dado luz a nuevas maneras de andar y sobre todo de tejer acuerdos, de tejer redes, no solo para que a través de ellas puedan darle soporte a tu trabajo, sino para que puedan potencializarlo. Y aquí, sobre todo, pues al empezar a tejer alianzas, he podido conocer a varias cooperativas en el foro, de aquí de la Ciudad de México, con quienes he estado aprendiendo justo eso, a ver de qué otras maneras se pueden hacer las cosas y, como decían al principio, crear una economía donde quepamos todos y todas. Si tuvieras que describir este GICEF con una sola frase, ¿cómo lo harías? Ha sido un faro que ilumina nuevas formas de hacer alianzas. Muchas gracias, Teresa. Gracias. Bueno, si vamos por aquel lado. Para nosotros es muy importante contar con sus experiencias y así como ustedes, seguramente quienes nos están viendo a través de la página oficial de GICEF 2021, agradecemos que nos cuenten qué les ha parecido, cuál ha sido su mejor experiencia, el mejor día, el mejor contenido, lo que ustedes creen. Hemos trabajado en equipo y como saben, nosotros somos solo unas caras, pero detrás hay un gran número de personas que sin dudar han entregado su talento, su profesionalismo y su pasión para que esto sea posible. Y ahora vamos con un video que pues recapitula toda esta experiencia. Esperemos estén muy contentos, igual que nosotras, y pues sigamos en este foro, sigamos construyendo redes. Adelante. Después de 5 días de intenso foro, estamos convencidos de que los gobiernos locales tienen un papel esencial para crear ecosistemas basados en una economía más inclusiva, pero también más sostenible. Más de 60 actividades en 3 idiomas. Profesionales de la economía social y solidaria, gobiernos, organizaciones internacionales, investigadores, estudiantes y público en general de más de 50 países se dieron cita para dialogar sobre la economía social y solidaria. La apuesta es mostrar el potencial de la economía social y solidaria para crear sociedades igualitarias e inclusivas. El reto es comprometer a todas y todos para lograrlo.
Muchísimas gracias por haber participado en el GICEF 2021 en Ciudad de México. Nos han ayudado a demostrar en esta semana que la economía social sí es para todos y para todas. Estamos convencidos que la economía social es un perfecto vehículo. Una parte muy importante de este foro para mí es un pequeño escalón en un sinnúmero de escalones que vienen. Esto fue GICEF 2021, Gobiernos Locales y Economía Social, co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva. Desde la Ciudad de México decimos... Gracias. 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 Muchas gracias de todo corazón.